tiene por tema la construcción de redes y sistemas para la rendición de cuentas y será moderado por la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, quien es comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Cuenta con la maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, con mención honorífica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue Contralora General del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y encargada del despacho de la Oficina de Información Pública de ese tribunal. Fue asesora del presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y secretaria técnica. Además, fungió como secretaria proyectista, secretaria actuario y oficial judicial en diversos órganos jurisdiccionales. Ha impartido cátedra en materia de transparencia y protección de datos personales. Actualmente imparte los temas de ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. En el Sistema Nacional de Transparencia funge como secretaria de las comisiones de archivos y gestión documental y la de datos personales. Es integrante de las comisiones jurídica y derechos humanos. Adelante, maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Oye, muchas gracias, buenos días, es un gusto estar aquí en este lugar tan bonito pero tan frío, ¿verdad? Está haciendo frío. Pero vamos a tener una mesa muy entretenida, una mesa muy ilustrativa como todas las que se han desarrollado en este foro de la UPAM y que nos da muchísimo gusto que nos hayan invitado a moderar. Agradecemos a todos los organizadores y a todos los integrantes de la UPAM por permitirnos estar por 12ª ocasión en este foro. Y a ustedes les agradecemos de verdad su buena disposición de estar aquí con nosotros acompañándonos esta mañana. Les platicaré primero que nada la dinámica es la siguiente. Por razones que ya escucharon ustedes, algunas de nuestras personalidades tendrán que retirarse un poco antes. Entonces estaba planteada la mesa para rondas de 10 minutos primero y después 5 para hacer algunas apreciaciones más y al final una sesión de preguntas y respuestas. La dinámica cambiará, voy a dar 10 minutos primero o si deseas más, comisionado, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, 10 minutos en principio, tanto para el comisionado Oscar Guerra y en segundo término para el doctor David Vega Vera, que también tendrá que retirarse antes de que termine el panel. Si al final de la exposición de cada uno, alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta, dado que contamos con el tiempo, pudiera hacerla, nada más si les pido que sea breve y que realmente sea una pregunta o otra conferencia, porque habría que acortar, ¿no?, las circunstancias para que las personas puedan retirarse a atender sus otros compromisos, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, y rápidamente, me pusieron aquí una síntesis popular. Mis compañeros ya saben que yo pondré una alarma para informarles que su tiempo está por concluir. La tecnología nos ayuda a evitar el papelito, ¿no? Entonces, cuando ustedes oigan esa alarma es porque el tiempo va a concluir. Me pusieron aquí una síntesis, que realmente es una síntesis curricular de todas las actividades que las personalidades que me acompañan hoy realizan. Para darle inicio y ceder el uso del micrófono al maestro Oscar Mauricio Guerra Fort, pues les platicaré rápidamente que él es licenciado en Economía y maestro en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía de la UNAM, de esta casa de estudios. Además de un diplomado en Economía Matemática y estudios de licenciatura en Sociología por la UNAM. Hasta enero de 2004 se desempeñó como asesor de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue presidente de 2010 a 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Ha colaborado con la columna El Arco de Cristal del periódico El Universal, cuyos contenidos hacen referencia a temas de actualidad en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales. Por alguna razón que desconozco, aquí omitieron toda la historia que él tiene en el instituto, en el Info, del cual ahora son parte. Y yo voy a agregar a su currículum, si ustedes me lo permiten, que yo lo considero a él el fundador y el creador del tema de transparencia en la Ciudad de México. Y eso yo lo agrego a su currículum como algo muy personal y le reconozco públicamente la labor que ha realizado
que está realizando también en el INAI. Cuenta con una gran cantidad de participaciones en seminarios, talleres, congresos, ha escrito y publicado múltiples libros, ensayos, memorias y demás. Imparte la cátedra también de Economía Política de la Transparencia en la Facultad de Economía de la UNAM, la cual tiene por objetivo dotar a los estudiantes de los elementos técnicos prácticos del valor de la transparencia, derecho de acceso a la información pública. Ha coordinado también la edición de muchos libros relativos al tema de transparencia y acceso a la información pública. Insisto, es un honor cederle la palabra al maestro Oscar Guerrafort, a quien considero un pilar importante de la transparencia en la Ciudad de México y ahora a nivel federal. Muchas gracias, maestro. Buenos días. Bueno, primero, muy buenos días. Agradezco a todos su amable presencia esta mañana aquí en este evento de la OPAT, ya su 12º congreso. Recordábamos hace rato, pues digamos, desde los inicios de esta organización, como ustedes saben, agrupa a los diversos órganos autónomos a nivel nacional. Creo que es un gran esfuerzo y lo más importante es que sea sostenido, porque obviamente pues, hay muchas semejanzas entre los diversos órganos autónomos y creo que compartirlas es importante con el objeto de fortalecerlo a estos, pero sobre todo el papel que deben cumplir ellos en la sociedad, ¿no? Como este cuarto poder que se le denomina, o quinto, depende de dónde pongamos a la prensa, legislativo, ejecutivo, judicial, sino estos organismos autónomos, que hay que decirlo, últimamente en nuestro país han crecido de forma considerable. Muchos a veces consideran que ya tenemos un asunto que evaluar, porque todo ya lo queremos ser autónomo, ¿no? Y ahí habría que iniciar. Pero bueno, de verdad, Liliana, te agradezco tus palabras, la presentación. Tú sabes pues, mi amor y mi reconocimiento que le tengo al hijo y el aprecio, y bueno, como comisionada, te agradezco tus palabras y sé que pues, estamos trabajando juntos en este asunto a través del Sistema Nacional de Transparencia de nuestra profesión. También quiero saludar evidentemente al doctor David Manuel Vega, quien es el auditor superior, que también tengo el honor de conocer hace tiempo en las funciones que me tocó desarrollar en el DF, y a nuestros compañeros consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, una institución fundamental y pilar y ejemplar de la materia en la Ciudad de México, a Juan Luis Gómez Cardón y a Liliana Hidalgo Rioja, que nos acompañan en este panel. Como ya lo decía Alza, lamentablemente tengo que retirar casi llegando a las 10 de la mañana. Tenemos un pleno de niños en el INAI, tenemos que entregarles nuestra silla a los niños porque van a ser comisionados por un día. Lo más seguro es que sí lo hagan mejor que nosotros. El título de esta mesa es la construcción de redes y sistemas para la remisión. La primera pregunta que uno se podría hacer en este asunto: ¿por qué tenemos que construir redes y sistemas para que nos rindan cuentas o para que exista rendición de cuentas en nuestro país? Y, digamos, sin ser muy profundo, está una exposición que la dejaré y pondré en mi Twitter. Pues tenemos un problema en la sociedad mexicana, creo que en muchas otras sociedades, pero bueno, tratamos de referir a nuestro país, que es un problema de desconfianza. México es casi el campeón de la desconfianza, y esto, como dicen, el burro no era arisco, pero pues así lo fueron haciendo. La gente no confía en sus autoridades. Esta es una realidad. Ahí están los datos de la propia Secretaría de Gobernación, de encuestas que ha hecho la propia UNAM y muchas instituciones que nos demuestran, y lo peor es que esta confianza va en caída. O sea, por muchos años se mantuvo en un nivel, y hoy instituciones como el propio Ejército, a lo mejor por las funciones que lamentablemente hoy tiene que desarrollar, que tenían una calificación, digamos, aceptable, hoy, digamos, no la tienen. Instituciones como las universidades, que son a veces de las mejor calificadas, también han venido decayendo, unas más que otras. Y qué decirles
de instituciones como puede ser el gobierno, como pueden ser los diputados, como alguien dijo, bueno, los diputados están tan mal que ya están debajo de los policías, y así es, o sea, están debajo de los policías. Pero en promedio, digamos, la confianza, y esto es un asunto que tenemos que asumir todos, cada vez es menor de los ciudadanos, las personas, sobre sus autoridades, no importando de qué índole sean, federales, estatales, municipales, de qué color sean, esta es una generalidad que tenemos que afrontar. Y un país que genera y que no tiene confianza, pues tiene una serie de problemas muy, muy fuertes. Y esta desconfianza muchas veces se puede deber a una falta de un Estado de Derecho, y no porque no tengamos unas normas o diversas normas, tenemos una de las mejores constituciones, etcétera, pero, digamos, en la hora de su aplicación ha tenido, digamos, muchos problemas que no voy a decir. Ya a esto le sumamos otro problema, que totalmente puede estar ligado o no, yo creo que sí, evidentemente, que es el asunto de la corrupción. La gente cada día conoce, ve, se entera, pues, digamos, del mal uso, del aprovechamiento ilícito de diversos gobernantes, de todos los niveles, de todos los colores, en, digamos, el uso de los recursos públicos. Un país que tiene escasez de recursos públicos, que son los países que recauda muy por debajo de su promedio que debe recaudar en términos de su potencial económico. Estamos a la altura de Haití, ya no quiero comparar con otros. México tiene ingresos fiscales de 9, 10%, y eso se ha incrementado. Estoy quitando, obviamente, los ingresos derivados de la actividad petrolera, cuando economías que hasta apenas decirlos como Dinamarca, digamos, los impuestos pueden llegar a representar el 40% al PIB. Entonces, bueno, tenemos este problema endémico de las finanzas públicas, y aparte de tener escasos recursos, estos recursos no se utilizan de la forma en que se deben utilizar. Tienes poco y lo gastas mal. Hay mucha discrecionalidad, etc. Entonces, bueno, pues esto no le genera confianza, satisfacción a la gente está insatisfecha. Eso, digamos, en términos generales, es una realidad. ¿Cómo canaliza esa estar insatisfecha? Ahí es donde difieren, digamos, mucho de los caminos o de las formas de pensar. Para no irme más allá, bueno, entonces está este problema, y este problema es consciente la clase política de todos los colores, de todos los sabores, que pues dijo, bueno, algo tenemos que hacer. Y entonces vino esta idea, creo que acertada. En la idea hay que ver la instrumentación, decir, bueno, lo que hemos tenido en nuestro país, y me estoy dedicando ya más al asunto de la corrupción, la transparencia y la no rendición de cuentas, porque eso es lo que tenemos. ¿Cómo, digamos, podemos mejorar y superar este asunto con el objeto de recobrar algo de confianza y disminuir los niveles de corrupción que hoy han llegado a nivel Estado? Y esto de que los niveles de corrupción han subido, para mí, digamos, no es tan cierto, sino lo que pasa, y esta es una cuestión que siempre nos dicen, y con mucha razón, oye, llevamos 12 años, 14 años del famoso tema de la transparencia, los institutos, las leyes, los comisionados, los sujetos obligados, las obligaciones, XX, y la corrupción no veo que disminuya ni se inhiba. La transparencia no soluciona la corrupción, pero sí puede colaborar a que ésta se inhiba. No, si uno ve, eso sucedía, lo que sucede hoy, sucedía siempre, y a lo mejor con mayor intensidad. Lo que pasa es que nunca lo supimos. Hoy lo sabemos porque las notas de los consumos de las casas de gobierno, de los gobernadores, son públicas y sabemos saber qué compró y cuánto le costó. Podemos saber con qué empresas negoció, y si podemos conocer el RFC de esas empresas y saber su domicilio fiscal y saber que esa empresa no tiene nada que ver con lo que vendía, ni su tamaño es proporcional, etcétera, etcétera, empresas fantasmas. Podemos saber que la compra de determinados terrenos estuvo por debajo del precio que tienes X. Eso está ahí, la transparencia nos muestra eso, pero el problema es que eso nos frustra más. Pues sí, ya vi, ¿y qué pasó? O sea, nos volvamos a volver descarados, porque simplemente hay que cerrar la otra parte del círculo, y eso no puede quedar impune en el sentido que ese es el problema de este país, la impunidad.
cabalgar. Entonces, pues, ante este panorama, hay dos reacciones, una que es la del Estado y otra que es la de las personas y la ciudadanía. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado? Es decir, bueno, teníamos sistemas de fiscalización, tenemos sistemas de transparencia, etcétera, etcétera, pues llamar los principales, pero todo el mundo está desintegrado. O sea, los órganos internos de control andan por un lado, las auditorías superiores por otro lado, los institutos de transparencia por otro lado, lo que la red de rendición de cuentas hemos llamado o hemos diagnosticado con que en el país lo que nos encontramos es una política en materia de rendición de cuentas totalmente dispersa y desintegrada, a lo mejor con todo el objetivo, para no poder, digamos, llegar al fin de que las autoridades rindan. Bajo esta visión viene el asunto ahora de la cuestión sistémica, una visión distinta, y lo que hay que hacer es integrar a estos sistemas, algunos ya existentes, otros crearlos, otros reforzarlos, y entonces pasamos a esta cuestión de integral, aunque hoy día me dijo Ricardo Becerra que el único integral es el pan Bimbo, pero bueno, esta visión sistémica en ese sentido, y creamos el Sistema Nacional de Transparencia. Sí, no voy a la mitad, pero bueno. Creamos los sistemas, Sistema Nacional de Transparencia, Sistema de Fiscalización que ya existía, pero vamos a crear un Sistema Nacional de Archivos, y todo esto se corona en el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque en el Sistema Nacional Anticorrupción están sentados todos los sistemas, la auditoría, el de transparencia, la parte jurídica o legal, como es la consejería jurídica, y se reproduce en los estados. Bueno, esta es la apuesta, digamos, a crear este tipo de sistemas, una visión sistémica. Está por verse, es verdad. Los sistemas de corrupción todavía no se terminan de instalar, el plazo está a 20 días, todavía no tenemos fiscal anticorrupción a nivel federal, muchos estados no han cumplido ni con la normatividad, muchos entendieron que el 19 de julio es tener las leyes listas, ojalá, pero no era eso, era tener funcionando y operando los sistemas. Hay muchos estados que ya terminaron su paquete legislativo, no tienen nombramientos, hay estiras y aflojos en los nombramientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está la visión, ojalá. Pues, y termino. Y del otro lado, ¿qué han hecho los ciudadanos, las personas y los particulares para tratar, digamos, de poder avanzar o disminuir esos grados de desconfianza que a todo el mundo nos afectan y que generan corrupción, o la corrupción genera desconfianza, generan inseguridad, generan, digamos, impunidad, etcétera, etcétera? Pues organizarse en redes, le podemos llamar. Ya está una red de redes, que es la red de rendición de cuentas, está el colectivo por la transparencia, que no se llame red, está la red de derechos digitales. Se han organizado en este tipo de cuestiones con el objeto de compartir. Las organizaciones siempre han existido, ahora más, que bueno, problemas que ahora están muy centralizadas. Nosotros, a través de los ejercicios de gobierno abierto en todos los estados, llevamos 26 estados, hemos generado estas redes de organizaciones para el tema del gobierno abierto, etc. Es una forma en que los ciudadanos pues, tratan de protegerse o de abonar para disminuir los niveles de corrupción, de desconfianza, de impunidad, y es, digamos, aquí lo importante, y con esto termino, y así se concibió un poco el Sistema Nacional de Corrupción, es que estas redes de los ciudadanos y los particulares y las redes que han generado el Estado, los sistemas, pues se interconecten. Y bueno, hay un Consejo Ciudadano en el Sistema Nacional que es el que lleva, digamos, la coordinación o la presidencia, que hoy coordina la doctora Felipe Chat, y que evidentemente los que estamos ahí sentados y estarán sentados, porque a nivel estatal estará el Instituto de Transparencia, estará la Contraloría Mayor de Hacienda, pues que evidentemente podamos realizar políticas reales, concretas y específicas que lleven primero a inhibir, a prevenir la corrupción, pero sobre todo también, y cuando es el caso, y si es el caso, a sancionarla de manera ejemplar. Muchas gracias. Muchas gracias. Comisionado, es un gusto escucharlo siempre y coincidir con este punto de vista y este enfoque sistémico que tanta falta nos hace. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que el comisionado tenga que abandonar el presidio?
¿No? ¿Nos quisieran comentar? Es bastante claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, comisionado, y que le vaya muy bien en el Pleno para Niños. Gracias. Hasta luego. Un aplauso, por favor, creo que se merece. Gracias. Y bueno, continuando con este panel, con las interesantes exposiciones que tendremos, cederé el uso de la palabra ahora al doctor David Manuel Vega Vera, auditor superior de la Ciudad de México. Igual, muchos de ustedes ya lo conocen, tiene una amplia trayectoria en la Ciudad de México y a nivel nacional también, y él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de esta casa de estudios. Tiene estudios de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, argumentación jurídica, historia del Derecho Constitucional y procedimientos constitucionales, estudios de maestría en Derecho y doctorado en Derecho por la misma casa de estudios con menciones honoríficas. Ha sido coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas Regionales de la UNAM y creador de la materia de procedimientos constitucionales y del Centro de Estudios sobre Procedimientos Constitucionales Héctor Fixamudio del Centro Universitario México, División de Estudios Superiores. Es autor de múltiples libros, entre los que destaca El presidencialismo mexicano en la modernidad, México, una forma republicana de gobierno, y coautor del diccionario parlamentario, además del estudio de la prensa en México. Ha sido director de Derechos Humanos, y aquí otra vez voy a hablar a título personal con mucho orgullo. Me tocó estar con el doctor Tribunal Superior de Justicia en la incipiente labor, tanto en materia de derechos humanos como en materia de derecho de acceso a la información, cuando no sabíamos ni cómo armar una oficina de transparencia en un ente. No les vamos a decir cuántos años, porque eso es dato personal, pero es un orgullo de verdad estar aquí también con el doctor, y de verdad me siento muy honrada de que a tantos años en este tema que tiene que ver con la UPAM, y en estos temas de transparencia, y en estos temas de anticorrupción, y en estos temas haya un trabajo que ahorita estamos viendo algunos frutos, que como bien dijo Oscar, falta mucho por hacer, pero es un gusto compartir el foro con gente que me tocó iniciar muchas cosas de estas y de las cuales he aprendido muchísimo. Esto es a título personal, perdónenme que haga uso de este foro, pero me parece que es importante en estos foros reconocer la labor de las personas. Muchos de ustedes que están acá abajo también los conozco desde hace mucho tiempo en diferentes trincheras, también sé de la labor que han venido haciendo, y me encanta que estén aquí en este foro porque eso habla del interés y del impulso que quieren darle a estos temas y que queremos seguir realizando. Ha sido director, les decía, de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal entonces, y titular de la Oficina de Información Pública de aquel entonces también de dicha institución. Actualmente funge como auditor superior de la Ciudad de México, un cargo que ha desempeñado también con todo mi reconocimiento, y me parece que también el de ustedes, y que seguro van a expresar a través de un aplauso. Muchísimas gracias, doctor, y te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, hace un poco de frío fresco, es una parte de la ciudad muy interesante, y sobre todo este sitio por lo que representa. Agradezco las palabras de la maestra Viviana, lo que es ella y todos la reconocemos. Sé que el tiempo nos lo maneja bien, así que estoy ya con el reloj aquí para que no me toque timbre, pero está muy bien esa parte. Agradecer a la OPAM, cual la institución a la que yo pertenezco, pues formamos parte, y agradecidos por esta invitación, más que a mi persona, a la institución, a lo que represento y representamos. Por otro lado, reconocer también la presencia, vamos a llamarle en este foro, porque llamamos panel también, invitan a una representante de la ciudadanía, la maestra Hidalgo. Me da gusto, porque es así como deben ahora integrarse todos los foros, que siempre haya una persona que se dedique libremente como ciudadano a estar, como dijo la maestra Viviana, en todas las funciones. Igual al maestro Gómez como académico, por su presencia y porque vamos a aprender de él seguramente algunas cosas.
El tema de hoy, la construcción de redes sociales y rendición de cuentas, yo lo planteo de la siguiente manera, partiendo primero de lo que somos como instituciones, órganos autónomos. El punto fino aquí es que como órganos autónomos, los mediadores entre la ciudadanía y las autoridades gubernamentales de la ciudad y federales. Ese es el papel que nos toca como autónomos, poco entendido, por cierto, por los políticos, incluso por los ciudadanos, algunos, por estar desinformados. Así pues, nos toca mediar en terrenos totalmente no claros en la mayoría de las veces, y yo no quisiera llamarle pantanoso, porque tenemos que ocuparnos, no preocuparnos para sacar adelante este reto de los órganos autónomos. Y aquí sí quiero reconocer a nuestra casa de estudio, a la UNAM, y qué bueno que se hacen instalaciones de la UNAM, porque precisamente en la UNAM se crea el primer órgano autónomo. Aunque hay que reconocer, claro, un poco de historia, en el siglo XIX, en 1800, en San Luis Potosí, se crea una procuraduría precisamente dedicada a defender al pueblo, como se llamaba entonces. Sin embargo, en el siglo XIX, en la segunda década, se logra la autonomía universitaria. A partir de ahí se crea todo un precedente hasta llegar al organismo nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto también es importante porque este órgano autónomo lo trae al país el doctor Fix Zamudio, a quien se le maneja y se le menciona. Y uno de sus extraordinarios alumnos, maestro mío también, compañero, después amigo de vida, el doctor Jorge Carpizo puntualiza bien el tema de la autonomía, con esa energía, ese carácter que tuvo y que todavía en espíritu, porque lo recordamos bien, logramos entender el asunto de la autonomía. Así pues, yo haría esa síntesis. Los autónomos somos la parte mediadora entre la autoridad y la ciudadanía, entre la ciudadanía y la autoridad. Por otro lado, con la finalidad de concretar el tema, en el caso de la institución de la auditoría externa de la ciudad, llamada así en todo el país, por ley, auditorías superiores de fiscalización de diferentes entidades, incluso la federal. ¿Por qué? Porque, bueno, es un término que va hacia ver la auditoría y la fiscalización desde las políticas públicas. Es decir, nuestro objetivo como institución es entender, evaluar las políticas públicas en función de las auditorías. En cuanto a las redes sociales, a la construcción de redes, yo ya le completaría diciendo que son redes sociales, nosotros practicamos temas interesantes, es decir, desde el punto de vista de redes, más del 50% de nuestras auditorías a través del buzón ciudadano que está en la página web, llevamos y captamos el interés social en cuanto a las auditorías. De tal manera que somos, en materia de fiscalización, no quiero decir el primero, pero de los líderes en esa materia. Nosotros vamos más a las propuestas ciudadanas y con el crecimiento de las redes sociales hemos podido encontrar rapidez en diferentes auditorías que ya desde 2015 estamos trabajando. En este punto, cabe decir que el buzón ciudadano está a la vista para algunos de ustedes. Deseen hacer propuestas, estamos con el mayor interés
porque eso nos permite pisar tierra y hacer auditorías reales. En este sentido, creemos que las redes sociales y las redes en general son fundamentales para el tema en este caso de la fiscalización externa. En suma, en base a este producto, como le llamamos en términos técnicos, nosotros proponemos y hacemos y logramos como resultados tres salidas o tres respuestas a esas auditorías que hacemos. Un primer resultado es el que se refiere a las auditorías, a las muestras que hacemos, y de esas muestras donde vemos hallazgos y giramos observaciones, recomendaciones y también responsabilidades administrativas y penales, vamos al otro resultado. El otro resultado tiene ya que ver en base al primer resultado y las políticas públicas, que va dividido en dos resultados. En uno, en cuanto a iniciativas de ley. Nosotros, en base a estas auditorías tomadas de las propuestas ciudadanas, generamos propuestas de iniciativas de leyes o de normas administrativas para la administración de la política pública, en este caso de la ciudad. Esto nos lleva al tercer resultado. En el tercer resultado hacemos propuestas concretas sobre la mejora que le llamamos en este caso, de la administración pública. ¿Por qué? Porque ahí obtenemos, con el producto, con el resultado de las auditorías, un aspecto real de cómo debe, en este caso, manejarse las instituciones para entender con realismo y con visión cuál debe ser el objetivo, en este caso, del gobierno, de la política pública. Sin embargo, creemos que para lograr todo ello se requiere definitivamente, y en esto hago el resumen de esta primera parte, la propuesta y la evaluación de la ciudadanía. Esta es la gran preocupación que todos traemos, se ha expresado aquí, lo expresamos en todos los foros, los órganos autónomos, la desconfianza con la que, no diría yo, trabajamos nosotros, todos ustedes servidores públicos, ha estado cada día creciendo. Yo coincido con usted. En ese sentido, nosotros creemos, en base a nuestra arma, que son estas auditorías que yo le quiero llamar ciudadanas, porque las tomamos en cuenta, pues estamos haciendo ya bien un pie en el. La otra parte, rendición de cuentas. En el tema de rendición de cuentas, como ustedes saben, hay una ley llamada Sistema Anticorrupción, y lo voy a traducir a nivel local para hacer todo en mi tiempo. A nivel local, están en este momento, ya me llegó el timbre, voy a terminar. Como ustedes saben, ahorita en este proceso tenemos hasta el 18 de julio para terminar. A partir del 19 de julio es cuando entran en vigor estas leyes del sistema anticorrupción. Nosotros, la institución, está en el llamado comité coordinador de 9 titulares que vamos a estar en este llamado comité coordinador. Sin embargo, está otro órgano del que poco se menciona, que es el del sistema local de fiscalización, donde están la Contraloría o las Contralorías y nosotros, la auditoría, para afinar las técnicas con que se debe manejar este sistema en el tema, insisto, de las políticas públicas. Finalmente, yo quisiera en este comentario, yo lo traduciría así, breve, señalar que en el tema de la fiscalización sí vale la sanción, es importante la sanción administrativa. Nosotros como institución tenemos innumerables sanciones administrativas y también
sanciones penales. Hechos con firmeza, pero sobre todo con estudio. Pero a esto nosotros le hemos agregado algo que se olvida, que es la prevención. La prevención en 3 puntos. Prevención dando recomendaciones a las instituciones de cómo deben mejorar la política pública. Esto es muy importante. Y damos un término para que, diciendo esas recomendaciones, si no son acatadas con las observaciones y demás, pasamos al siguiente proceso sancionatorio. El que avisa, como se dice vulgarmente, no sanciona. Entonces, para nosotros es importante la prevención y el aviso a tiempo. Ahí te va, ahí te va, y ahí te va, ya te llegó y este es tú. La otra parte que también se olvida de la prevención es la educación en sus 2 puntos. Desde el punto de vista profesional, la institución que yo represento ya está avanzando, sobre todo en el servicio profesional de carrera. Y este servicio profesional de carrera nos va a permitir crear todas las capacidades de conocimientos para entender y cumplir con las normas. El otro punto en esta parte de prevención es que tenemos que todos los servidores públicos tengan su capacitación, todos los servidores públicos de la ciudad, porque va a ser una forma de prevenir. Finalmente, históricamente, cualquier conocimiento, cualquier práctica sale adelante si tiene una educación básica, media y superior. Este es un mandato que México ya firmó por la ONU, por lo que nosotros llamamos INTOSAI, Organismos Internacionales de Fiscalización, donde el país se compromete a que en esta parte del sistema anticorrupción estemos acompañados a través de la enseñanza básica, media y superior, porque esto no se va a terminar con nosotros, esto es para largo, es un trecho largo que no por ese tiempo que se puede decir largo, hasta entonces se va a cumplir. Esto va a ser de siempre, debe ser de siempre. Por lo tanto, debe crearse este sistema de educación básica y regresar al civismo, regresar a la ética pública, regresar a la integridad. Me disculpa, maestra, me pasé, pero con esto cierro mi comentario y me siento muy agradecido por este momento. Muchas gracias, doctor. Como siempre es un gusto escucharle. Bueno, pasamos a nuestra cita. ¿Alguien desea? El doctor no se va en este momento, ¿verdad? ¿Todavía te quedas ahorita? 5 minutitos. Bueno, ¿alguien desea hacerle una pregunta? Pero ya, por favor, tenemos 2. Si me prestan micrófono. Sí quisiera recordarles que sea una pregunta breve, que sea una pregunta concreta, por favor. Gracias. Buenos días, felicidades a todos, felicidades. Doctor, mi pregunta es saber si usted nos podría platicar algo. ¿Por qué no se ha desarrollado, como aquí usted me acaba de plantear, en todo el país, los sistemas estatales de fiscalización? Está el Sistema Nacional, ya tiene varios años, que está trabajando, perfeccionando todas sus prácticas, pero ¿por qué no se ha desarrollado, por qué no se ha impulsado este desarrollo de los sistemas estatales de fiscalización? Gracias. Y la felicito. Gracias. Si es tan amable, ¿me repite su nombre? Esteban Ángeles, Muchas gracias, del maestro. Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo. Gracias. Muy bien. Bueno, usted tiene parte de la respuesta. Es como para un análisis. Usted lo sabe, lo sabemos. Yo lo concretaría así. Estoy echando cerebro a ver cómo lo sintetizo. Porque por la complejidad que usted y yo sabemos, esto del sistema anticorrupción llega como una novedad que o se interpone a la política en la forma que se venía manejando, o se interpone a la forma en que el servicio público se está dando. Esto va a dar un giro, hay que creer en él, y yo creo, soy práctico.
Entonces, mi otra respuesta, mi otro comentario sería que de los datos que yo tengo, porque como usted sabe, hay que hacer una reforma en las constituciones de las entidades. En la constitución de la ciudad que entre en vigor el próximo año ya se tiene el sistema anticorrupción, por cierto, en el artículo 63. Y también las leyes secundarias. Y también, después de las leyes secundarias, las normas administrativas, que son las que realmente van a operar las leyes y la Constitución. No quisiera decir que está atorada, porque una falla después del 18 de julio vendrá, como todos sabemos, mediáticamente, por no decir un tsunami, en contra de aquel Estado, de aquel gobierno, o de aquella asamblea, o de aquel congreso que no logre sacarlo. Hoy precisamente, todavía a nivel nacional, se está manejando la integración de uno de los comités. Si usted ve los periódicos, estamos en ese proceso. Yo diría que la respuesta sería que el tiempo es corto ya. Y que en ese corto tiempo, sí me consta, sé que algunos congresos están ya en las leyes secundarias, ya hicieron sus reformas constitucionales, todavía hasta hace 15 días, 28 constituciones del país ya estaban ahí. Y no quiero poner a un Estado como que ya lo hizo y otro no. Tengo los nombres, sé quiénes. Aquí lo que se trata es que sea de todos, de todos, de todos. Yo lo que les puedo decir es que en cuanto a la Ciudad de México, están en ese proceso los legisladores, ya presentamos nuestras opiniones técnicas, ya está en comisión y esto está casi en pan caliente. Yo no quisiera decir las fechas, no depende de mí, como ustedes sabemos, será en este caso la Asamblea Legislativa la que saque adelante este tema, que será pronto, yo sé que va a ser pronto. Yo me quedaría ahí para no alargar más la respuesta. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más tenía, por favor? Gracias. Mi nombre es Salvador Ortega, soy el ombudsman empresarial de la sociedad civil. Muy bien. Pertenezco a la Confederación Patronal de la República Mexicana y llevo la Comisión de Derechos Humanos y Económicos. Estamos haciendo comparaciones en ciertas delegaciones de la Ciudad de México y resulta que una delegación, por decirlo así, le cuesta la poda de un árbol 5,000 y en otra le cuesta 60,000 pesos. En algunas delegaciones pagan el dinero en efectivo. Algo sí nos queda muy claro. Síguense robando el dinero diario. ¿Qué está haciendo usted para evitar que se siga robando el dinero diario? Es muy fácil. Le dan una visitación a un compadre y el compadre le da lana por abajo. Es bien conocido por todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hace la autoridad superior del Distrito Federal para poder parar que sigan pagando miles y millones de pesos en efectivo cuando no es abonado a una cuenta de personal? Sabemos que, por ejemplo, una secretaria de una delegación tiene 200 asesores particulares. Es claro el robo del dinero. ¿Qué hace usted? Gracias. Bueno, es un tema muy bueno, maestro, bueno, empresario, muy bueno. Mire, esto precisamente, primero le tengo que decir el objetivo. El objetivo de la Auditoría Superior, de nosotros como órgano externo, nos basamos en documentos. Con documentos en la mano entramos al tema, ¿no? ¿Qué hay que hacer? La denuncia, precisamente como esta. Aquí hay compañeros, colaboradores, y si me quiere decir, no le voy a decir que lo diga en público, lo puedo decir en corto, nos pasa, lo registramos y evaluamos de qué delegación está hablando, y con mucho gusto damos respuesta inmediata, como ciudadanos lo somos. Creo que esa es la respuesta a lo que usted dice. Sobre documentos nos basamos y vamos a ver. Eso, más que ofrecer, es obligación. Ahora, pasando al siguiente punto, don Salvador, y su nombre es muy bueno para lo que voy a decir. ¿Qué nos salva a los órganos? Yo no voy a decir fiscalizadores, a los que estamos en el llamado sistema de corrupción, que ahora, junto con el órgano de control interno, es el otro órgano, hermano, primo o
acompañante, que es el encargado ya de ver los detalles, nosotros auditamos una muestra y el órgano interno de las Contralorías hace una auditoría de todo, no es porque hagamos nosotros menos y ellos más, es la forma como funciona este sistema. Yo le sugería que en esa parte a la Contraloría de la delegación donde ustedes ven esto o donde la ven, manden también esta información, sobre todo de lo que le consta a los órganos de control interno, porque nosotros vamos a ver eso también, hasta dónde ha cumplido, en este caso, la Contraloría. Nosotros también nos supervisamos. Y en este caso, la propuesta de ustedes se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque no solo es un órgano, sino somos dos o varios los que participamos. Las Contralorías internas de cada delegación, la Contraloría de la ciudad y en este caso la auditoría externa. Esa sería la respuesta técnica. ¿Cuál otra respuesta es? Pues la que yo decía, hacer la denuncia, como ya lo estoy tomando. Nada más hay que puntualizar qué delegación hay derecho a la secrecía y con mucho gusto se lo digo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Un aplauso, por favor. Gracias también para la muy buena pregunta que formuló. Y yo aquí agregaría, ¿qué estamos haciendo todos para esto? Construir, para que ya no queden esos vacíos, para que no nos quedemos con esas ideas de que no pasa nada, ¿no? Otra pregunta. Es que sabe que si entramos en disertaciones, perdemos, pero estamos a sus órdenes. Si me permite, con todo respeto, creo que por respeto a los demás no podemos comenzar a generar un diálogo, tenemos que darle continuidad. Pero terminando el panel, estamos a las órdenes de quien sea para poder atender con todo. Incluso, don Salvador, que me responda, maestra, si usted me permite, yo tengo que irme, pero uno de mis compañeros lo atiende de inmediato. Y lo recibo cuando ustedes se ponemos fecha. Mucho gusto. Gracias. Damos continuidad. Por favor, doctor, muchas gracias. Un aplauso, por favor, al doctor, que se tiene que retirar también. Gracias. Pues ya nos vamos quedando más solitos en la mesa y así se siente más frío, ¿verdad? Mejor hágase para acá, doctor. Usted también, porque está esto un poco frío aquí arriba, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar en el orden establecido en el programa y ahora daremos el uso de la voz a Juan Luis Gómez Jardón. Aquí, si me permiten, voy a cambiar un poco la dinámica. Haremos, como todavía tenemos tiempo, vamos a hacer la presentación de ellos dos, haremos una ronda de preguntas y al final nuevamente les cederé el uso de la voz para que hagan una conclusión y yo al final también les haré un resumen de la mesa con algunas conclusiones sobre el tema. Si así me lo permiten, la dinámica cambia ahorita, dada la ausencia de quienes nos acompañaron brillantemente hace unos minutos. Entonces, cedo el uso de la voz, les decía, en el orden establecido en el programa, al maestro Juan Luis Gómez Jardón. Él es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México y candidato a doctor en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Se ha desempeñado en el sector público en las áreas de procesos legislativos municipales, estatales y federales, seguridad pública, derechos humanos y protección civil. En el sector privado, funge como asesor empresarial y defensor particular en el ramo penal, especialmente a servidores públicos que se desempeñan en el sector salud. Ha impartido cátedra en la universidad, en esta casa de estudios, en el Hospital Central Militar, en la Clínica de Especialidades de la Mujer de la Secretaría de Defensa Nacional, es profesor de posgrado del Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. Práctica profesional implica mucha labor al respecto y de manera particular se ha centrado en el derecho penal, desempeño profesional, siempre ejercido en clave de protección de los, o enfoque más bien diría yo, ¿no?, de los derechos humanos. Maestro Juan Luis, es un honor igual compartir este escenario con usted y tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, muy buen día tengan todos ustedes.
Aprovecho este espacio ya reducido por las razones que ya nos expuso nuestra moderadora y saludo con aprecio y mucho afecto a mi compañera consejera, la maestra Liliana Hidalgo Rioja, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y a su vez también aprovecho nuevamente para saludar a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, nuestra moderadora, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como rendición de cuentas de la Ciudad de México. También quiero agradecer la presencia de las y los representantes de organismos públicos autónomos, instancias académicas, enlaces de gobierno, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que hoy se dan cita aquí con nosotros y nos acompañan. La construcción de redes y sistemas para la rendición de cuentas. En lo personal, créanme que me congratulo de participar en este panel porque es muestra de que un ejercicio gubernamental definido por la opacidad, la ineficiencia y la discrecionalidad simple y sencillamente no es sostenible en el concepto actual por el que atravesamos, por muchas razones que ya conocemos. No lo es en gran medida debido a la existencia de un sinfín de actores articulados que demandan tener acceso a la información que se encuentran pendientes de la correcta utilización de los recursos públicos, que participan en la evaluación de programas sociales y que visibilizan a las y los funcionarios que participan en actos de corrupción o desvían su atención de su función primordial. La ponencia que me permito presentar el día de hoy se estructura a partir de 4 grandes apartados. El primero de ellos abordaré algunos conceptos o elementos de término, haciendo énfasis en su complejidad y en la importancia de no confundirlo con otros términos que lo nutren, pero no son sinónimos. En segundo lugar, me referiré al marco normativo en el que se encuentra fundamento la multiplicidad de actores presentes cuando hablamos de sistemas de rendición de cuentas. Este sería el tercer elemento. Y para finalizar, describiré algunos retos que están presentes en la materia de discusión de este panel. Por tal razón, considero oportuno que analicemos brevemente los elementos conceptuales del tema que nos ocupa. Es complejo conceptualizar el término rendición de cuentas, por ser multifactorial y multidisciplinario, pero sin lugar a dudas es posible afirmar que constituye un elemento central en la democracia, ya que implica delegación de autoridad del electorado a sus representantes y es uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar el debido servicio público, es decir, que éste a su vez cumpla su mandato con transparencia, honestidad y eficacia. En su acepción política, tiene que ver con la obligación de las y los servidores públicos de dar cuentas sobre la autoridad y responsabilidad que les fue conferida. Explicar y justificar sus actos a la ciudadanía implica el sentido de información obligada, no es opcional, es obligada, sobre respecto al cumplimiento o incumplimiento del compromiso otorgado con calidad, respeto y oportunidad, así como la existencia de mecanismos de vigilancia y sanción en caso de un mal desempeño de la función pública. Ya lo señaló John Ackerman en el año 2008, cuando refiere que la rendición de cuentas no debe ser entendida como un concepto estático, por el contrario, constituye un proceso activo y dinámico, y justifica sus planes de acción, sus desempeños y sus logros, y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes. Hasta aquí la cita. Asimismo, no se limita a actos o acciones acabadas, sino que puede y debe requerirse en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas, en el diseño, su implementación y evaluación,
Igualmente, en ocasiones ha de implicar una relación de autoridad, que sería en este caso vertical, y en otras que estar frente a actores con autoridad equivalente a una relación de control horizontal. Al hablar de este tema debemos tener cuidado de no confundirlo con el derecho a la información pública ni con el de transparencia, puesto que no son sinónimos. Señores, rendir cuentas no es responder solicitudes, no es elaborar informes, no es publicar datos, no es hacer auditorías, no es publicar la lista de personas beneficiarias de un programa, ni dar seguimiento a la erogación del presupuesto público. Por el contrario, la auténtica rendición de cuentas es una tarea obligada y permanente con actores claramente identificados, que llevan a cabo la vigilancia, el control y la sanción sobre los contenidos sustantivos del ejercicio gubernamental, que en todas sus facetas, en un entorno legal y democrático, explícito y abierto, que identifica con claridad las obligaciones que cada servidor público debe de cumplir. Dicho de otra manera, abrir la información pública, actuar con transparencia, asignar responsabilidades bien definidas, son acciones que se refuerzan mutuamente, pero no son idénticas, y sobre las cuales existen retos de gran envergadura. Al respecto, datos proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía, INEGI, muestran lo contrario. Cito el primer dato. La corrupción se ubicó como el segundo problema que más preocupó a la población en México. Hablo durante el año 2015. Durante este año, la corrupción equivale al 9% del Producto Nacional Bruto y alcanza un monto de 347,000 millones de pesos al año. Alrededor de 8 de cada 10 personas adultas percibió que las instituciones públicas es en ellas donde se da con mayor frecuencia los actos de corrupción, haciendo un particular énfasis entre los cuerpos policíacos y los partidos políticos, considerados ellos como los organismos más corruptos. El 93.3% del total de las víctimas de corrupción no la denunciaron ante alguna autoridad competente, como la Contraloría, el Ministerio Público o el buzón de denuncias de la dependencia involucrada, pues en su mayoría, el 33.33%, consideraron un trámite inútil y ocioso al que no le darían seguimiento. El segundo dato del INEGI nos dice que apenas el 62.1% de las administraciones públicas estatales, 43% de las administraciones públicas municipales y 31% de los tribunales superiores de justicia y consejos de la judicatura estatal cuentan con información pública y de libre acceso sobre el gasto que realizan en el rubro de asesorías y o donativos. Únicamente el 41.4% de las administraciones públicas estatales, 26% de las administraciones públicas municipales y 18.8% de los tribunales, ¿sí?, han caído todas las quejas en atención a áreas especializadas de combate a la corrupción. Estas cifras sirven para ejemplificar la magnitud de algunos componentes de la rendición de cuentas, pero son insuficientes para abordarlo en su totalidad. Lo anterior que les acabo de citar no es un hecho menor, por el contrario, vuelve a llamar la atención acerca de su complejidad e incipiente desarrollo, comparativamente hablando con el acceso a la información y la transparencia. A continuación, me permito abordar en su dimensión normativa como un esfuerzo de historizar el concepto y dar cuenta del sustento legal que posee. De ahí considero oportuno analizar el marco normativo de la rendición de cuentas. Luis Carlos Ugalde, en el año 2004, mencionó que desde el constituyente de 1917 la expresión rendir cuentas ya formaba parte del lenguaje de debates parlamentarios, aunque de manera limitada,
según consta en los registros de aquella Cámara de Diputados. No obstante, es hasta el siglo XXI en que el término, este tema, adquiere mayor relevancia e importancia. Tal como señalan estudiosos del tema, como lo es López Ayón, en diversas reformas y adiciones a la Constitución sumadas a disposiciones ya existentes, han conformado un marco normativo constitucional en base al cual en la actualidad podemos hablar de la existencia de un sistema constitucional de rendición de cuentas. Aunado a lo anterior, actualmente se cuenta con un marco legal sustantivo en la materia y sobresalen los siguientes ordenamientos legales. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo de 2015. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016. Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida Ley 3 de 3, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016. La Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada el 18 de julio del año 2016. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016, y todas y cada una de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Hasta aquí, lo que nos debe de quedar claro es que las diversas reformas constitucionales y las disposiciones reglamentarias que de ahí han emanado requieren una cabal comprensión acerca de la relación que guardan, de cómo se entrelazan e interactúan entre sí, pues solo de esa manera será posible tener lógicas institucionales capaces de orientar una efectiva rendición de cuentas, la cual necesariamente ha de incorporar la participación activa de la ciudadanía en acciones de investigación, análisis, discusión y formulación de programas y políticas públicas, reglamentos, leyes, elaboración de planes, presupuestos y evaluación del gasto. Por ende, la participación activa de la ciudadanía es requisito indispensable cuando de rendición de cuentas se habla, y es el siguiente aspecto que abordaré, si usted me lo permite, ¿sí? Considero importante en esta tesitura analizar la multiplicidad de actores en este tema. La idea de un gobierno monolítico capaz de definir la forma autónoma del curso de las políticas públicas y de autoevaluarse ha quedado en el pasado. En la actualidad se reconoce el advenimiento de un nuevo modelo de relaciones relativamente estables entre actores políticos y privados que interactúan a través de una estructura no jerárquica e interdependiente para alcanzar objetivos políticos comunes, llevando a cabo dichas interacciones bajo cierta estabilidad y procedimientos rutinarios que es auspiciada por algún grado de institucionalización. Este modelo es lo que se conoce como redes de políticas, al cual me parece muy apropiado para atender la rendición de cuentas de tipo transversal. Esto es aquella que considera a la ciudadanía, los organismos públicos autónomos, a las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, quienes en su actuar buscan poner límites al ejercicio del poder gubernamental, demandando a las autoridades que rindan cuentas, obvio, de todas y cada una de sus acciones que realizan, pero sobre todo de los recursos que les fueron asignados, evaluando los resultados obtenidos y tomando mejores decisiones al futuro. La rendición de cuentas de índole transversal, la más compleja a mi parecer, requiere la construcción de espacios en donde todos los actores involucrados ponen en juego los recursos administrativos, presupuestales y organizacionales con los que ellos cuentan. Encausan acciones para la vigilancia y el control, así como la sanción sobre los contenidos sustantivos del ejercicio gubernamental. Tienen capacidad de crear un marco de relaciones estables que sirve para atender la complejidad de procesos de rendición de cuentas
Sus integrantes poseen un nivel de profesionalismo que les permite alcanzar objetivos comunes y, por supuesto, cuentan con procedimientos claros para emprender dichas tareas. Bajo este planteamiento, los organismos garantes de derechos, como las comisiones de derechos humanos, ya sean nacional o estatales, así como otros organismos públicos autónomos, son pieza fundamental para desarrollar su labor estratégica en colaboración con la sociedad civil, a través de los cuales abrir los cauces legales a nuevas formas de control ciudadano que permitan visibilizar los excesos y las conductas antiéticas y las omisiones de los gobiernos. Hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias, doctor. Y la siguiente parte, porque con esto nos deja picados, como diríamos comúnmente, es los retos. Entonces lo dejamos para los 5 minutos finales del cierre, ¿les parece? Y entonces pasaremos a escuchar rápidamente lo que tiene, no tan rápidamente, también con su tiempo justo, lo que tiene la doctora, la maestra Liana Hidalgo Roja para platicarnos. Y mientras yo les platicaré también de ella, que ella cursó la licenciatura y maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó el doctorado en Derecho en la Universidad de UCEMA. Es especialista en Derechos Humanos por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Cursó el Diplomado Internacional de Derechos Humanos impartido por la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se ha desempeñado como asesora de la Comisión de Estudios Legislativos, asesora de la Dirección Territorial de Cabeza Juárez y 2006 o asesora del presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. También es investigadora o fue investigadora en el Tribunal Electoral del Distrito Federal y en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado. Fue consejera electoral en el 16 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, asesora jurídica en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y servidora pública en la Asamblea Legislativa, en el Gobierno del Distrito Federal y en la Subdirección de Vinculación con Organizaciones No Gubernamentales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Laboró como directora de Organizaciones y Representaciones Ciudadanas en el Instituto Electoral de la hoy Ciudad de México. Fue consejera distrital del Consejo Distrital de un Consejo Distrital del INE, es directora de gestión en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, actualmente, y también es presidenta del Comité de Derechos Humanos Nuestros Amigos AC. Igual sé que se desempeña como consejera en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y debo decir aquí otro comentario, y me esperé hasta que presentara a Ileana, porque también me precio de ser buena amiga de ambos. Muchas gracias por estar entre amigos y por permitirme moderar estas excelentes presentaciones. Ileana, muchas gracias, hasta por 10 minutos. Gracias. Bueno. Buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos del todavía Distrito Federal por haber extendido nuevamente la invitación, ya que también el día de ayer estuve participando en alguna de las mesas de diálogo y debate que se realizaron. Pero también me da un gusto enorme volver a repetir la mesa con la maestra Elsa Viviana, ya que el año pasado también nos encontramos en el Congreso de la OPAM en la ciudad de Morelia. Y bueno, qué gusto volver a compartir la mesa contigo, porque también te aprecio mucho, y con mi compañero Jardón, compañeros del Consejo, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bueno, pues para mí es un honor poder estar nuevamente en este Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México, la Red OPAM, ahora en su 12ª ocasión, con el tema... ¿Dónde está el tema? Acá está. Cultura cívica, ciudadanía integral y democracia. Ese es el tema general del Congreso OPAM en esta 12ª ocasión. Ya el tema de la mesa es la de redes, rendición de cuentas. Ok. Bueno, desde el Congreso anterior pudimos establecer una relación conceptual entre el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas como un derecho humano abordado en lo que debería de convertirse el Sistema Nacional de Transparencia.
señalando además compromisos que la sociedad civil tendría que asumir con respecto a un tema que ya identificamos como propio de los entes públicos en relación con la ciudadanía. La rendición de cuentas es un derecho humano establecido en el artículo 113 constitucional, un derecho nuevo porque apenas fue publicada esta reforma en el 2016. Y es un derecho humano porque implica una obligación de los gobernantes para sus gobernados. Y es así como todo el andamiaje jurídico el que se ha venido construyendo a lo largo ya de varios años. Primero el artículo 6 constitucional, con la creación del derecho a la información como un derecho humano establecido en la Constitución, y ya ahora tenemos el Sistema Nacional de Transparencia, pero solamente a una parte. El derecho de acceso a la información se termina cuando las instituciones entregan la información. Y entonces de nada nos sirve a los ciudadanos preguntar en qué se gastó tal o cual recurso público en tal circunstancia, si mi derecho humano concluye en que me contesten sí, me lo gasté, no me lo gasté, punto. Y entonces eso era una parte que quedaba todavía inacabada. Sin embargo, gracias a la reforma del 2011, ahora vamos a tener esta segunda parte, y es una segunda parte que es la rendición de cuentas, porque no basta con que las instituciones nos digan y nos expliquen si se gastaron o no el dinero, sino que nos expliquen por qué. Y entonces tienen que contestar a preguntas como ¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo? ¿Y qué beneficio trae para la ciudadanía el haberse destinado estos recursos públicos en tal o cual programa, en tal o cual acción de gobierno, en tal o cual institución? Pero no solamente decirlo, es fundamental la motivación y la fundamentación de todo el quehacer político. Y entonces, con ello tenemos que la rendición de cuentas es el mecanismo de control político que legitima el ejercicio del poder en un país democrático como es el de México. Desde mi punto de vista, falta un tercer elemento, ¿no? Ya tenemos la información, ya sabemos que la institución se gastó el dinero, ya tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción que va a vigilar esta rendición de cuentas. Desde mi punto de vista, solamente nos está faltando una reforma, y esa reforma es la sanción. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todas aquellas instituciones, con todos aquellos actores políticos donde se determine que efectivamente hubo un mal gasto público? Y entonces, desde mi punto de vista y a manera de propuesta, creo que cabe muy bien lo que es la figura de la revocación de mandato. Una figura de participación ciudadana que funciona muy bien en otros países, tanto europeos como de Latinoamérica, y que no nos caería muy mal a México, ¿no? Tanto a la Ciudad de México como a México. Mucho se discutió ahora con la reforma constitucional Ciudad de México, pero bueno, lamentablemente no lo pudimos ver todavía plasmado en la Constitución. Esperamos que con el avance del Sistema Nacional de Transparencia, del Sistema Nacional Anticorrupción más bien, ahora podamos dar el siguiente. Y bueno, en una democracia las elecciones son el instrumento legitimador por excelencia. La percepción de que el sufragio es respetado ha contribuido a racionalizar la lucha política y la transferencia pacífica del poder. No obstante, derivado de fenómenos como la pérdida de confianza en las instituciones, el descontento con los gobiernos y la reivindicación de individualismos, entre otros aspectos, se observa un declive en la participación en general en diversas democracias contemporáneas. Una de ellas es por la falta de rendición de cuentas y de transparencia. De acuerdo con los datos del Latinobarómetro, para el 2015, el 78.1% de la población en México se encuentra nada satisfecha o no muy satisfecha con el funcionamiento de la democracia. La misma fuente señala que el 68.6% que la gente cree que hay poca o nada de transparencia en el país. Como todo derecho humano, es de entenderse que son progresivos y que requieren
de una serie de pasos, de una serie de fortalecimientos institucionales que realmente permitan el ejercicio adecuado del poder. Esta participación ciudadana y la participación de las autoridades son las que permiten la creación y consolidación de redes y sistemas que puede garantizar la rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de las autoridades. Es preciso mencionar que ya existen ejemplos de estas redes en nuestro país, dentro de las que destaca la Red por la Rendición de Cuentas, ya que por años ha participado en estos congresos. La Red por la Rendición de Cuentas nació de la confluencia entre la investigación académica, el periodismo de fondo, la acción de la sociedad civil y la responsabilidad institucional. Ha sido capaz de sumar y coordinar las acciones de un número importante de organizaciones académicas y sociales, de instituciones públicas y de medios de difusión, comprometidos con el diseño y la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política de rendición de cuentas en México. Dicha red, en cumplimiento de su objetivo principal, ha contribuido a crear un contexto de exigencia a favor de la construcción de una política de rendición de cuentas. La consolidación de una cultura de rendición de cuentas es esencial para el cumplimiento de otros derechos humanos. Como sabemos, los derechos humanos son interdisciplinarios. Forzosamente se necesita de uno para proteger al otro y forzosamente la violación de uno implica la violación de varios de ellos. Por lo que el tema de la rendición de cuentas no ha sido ajeno a las comisiones nacionales y locales de derechos humanos en nuestro país. Recientemente, el Ombudsman Nacional, el doctor Raúl González Pérez, se pronunció por impulsar mecanismos que consoliden la rendición de cuentas y transparencia basada en una debida y eficiente fiscalización y control de los recursos públicos. Pero además, esta debe ser pertinente, tiene que ser a tiempo. De nada nos sirve una rendición de cuentas 3, 4, 5 años después, cuando ya los actores políticos huyeron del país o ya se lo gastaron todo y no tienen cómo devolverlo. Así se puede prevenir las prácticas de corrupción y sancionarlos de manera efectiva y real, lo que permitirá en nuestro país el uso debido y eficiente de los recursos para atender parte de las carencias que enfrentan en el acceso a servicios, por ejemplo, como la salud, la seguridad social, la vivienda, servicios básicos, alimentación o educación. Fue lamentable el caso de Veracruz, donde todos vimos cómo la violación a un derecho humano derivó en la violación de muchos derechos humanos. Y entonces el Estado se quedó sin salud, se quedó sin educación, sin médicos, sin pago para los empleados de todas las instituciones, entre otras muchas carencias y pobrezas en las que dejaron al Estado. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene la convicción de que todos los servidores públicos están obligados a realizar un ejercicio transparente de sus presupuestos y rendir cuentas a la población del uso que hace de ellos en la aplicación de sus programas de trabajo y cumplimiento de las obligaciones y atribuciones que le marca la ley. En congruencia con lo anterior, la propia Comisión de Derechos Humanos del DF hace pública la información sustantiva de su quehacer institucional e invita a todos los servidores públicos a hacerlo de la misma manera y con la honesta intención de que toda esa información sea de fácil acceso y comprensión para la ciudadanía. Y bueno, hasta aquí voy a dejar mi primera intervención porque ya me sonó la chicharra de la maestra Viviana. No, lo continuamos para la siguiente participación. Gracias. Estoy tomando nota, gracias, estoy chateando, estoy tomando nota y ahorita ustedes verán al final que estoy atenta a la mesa. A ver, ya tenemos una primera ronda, ¿no?, de las posiciones que fijaron nuestros dos panelistas. ¿Alguien quisiera hacerles de manera concreta sobre lo que han expuesto alguna pregunta, algún cuestionamiento? ¿Sí? Reitero mi petición muy formal y respetuosa desde hace rato, sin coartar la libertad de expresión tampoco. Que sea pregunta, no queremos otra conferencia, por favor, para que podamos darle dinámica a esta mesa. Muchas gracias. Si nos dice, por favor, su nombre, bueno, si quiere, ¿verdad?, porque es tan personal, pero si nos dice, por favor, su nombre y si quiere identificar de qué lugar proviene para contextualizar. Muchas gracias. Bueno, sí, mi nombre es Roberto Brito Lemus, yo soy docente del Colegio de Bachilleres. Bueno, aquí me surge una inquietud. En la mesa de ayer, en la sesión de ayer, se llegó a la
conclusión de que la sociedad civil tenía un papel muy importante en esta situación de mejorar, digámoslo así, el sistema político mexicano. O sea, la participación ciudadana es muy importante, dado que hay una gran desconfianza hacia los partidos, hacia las autoridades, hacia los gobernantes. Retomo esto para hacer mi pregunta. Mi pregunta es, ¿de qué ha servido la rendición de cuentas? ¿Cuáles han sido los éxitos, los logros hasta el momento de este mecanismo con el cual contamos, iba a decir supuestamente, pero no, creo que sí, contamos los ciudadanos? Es decir, ¿cuáles han sido los logros? ¿Cuáles han sido los éxitos? Y segundo punto, ¿cuáles serían los retos? Es decir, ¿qué haría falta? ¿Qué es lo que hace falta? Siento que la ciudadanía no es muy afecta a usar, digamos, este mecanismo. No hay un uso masivo, digamos, de la rendición de cuentas. Entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles serían los retos, verdad, a los que nos enfrentamos para que esto tenga una verdadera efectividad? Ayer se hablaba de la encívica, de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, es decir, cómo se cruza esto de la rendición de cuentas, y digamos, ¿qué haría falta para que realmente se fortaleciera, se empoderara la ciudadanía y se llegara pues a obtener logros más concretos, un beneficio mayor para la ciudadanía? La ponente acaba de hablar de los casos de corrupción de los cuales estamos enterados, hartos y asqueados de nuestros gobernantes. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿hacia dónde nos debemos de dirigir? Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, y me parece que fue muy pertinente lo que usted acaba de comentar, porque la parte con la que continúa nuestro querido maestro Juan Luis es los retos. ¿Te parece si te cedo el uso de la voz para que puedas contestar, e implica también si nos puedes exponer la parte de los otros minutos restantes de tu exposición, y al mismo tiempo contestar también la interrogante que nos acaba de plantear atinadamente, ¿cuál es su nombre, perdón? Roberto, muchas gracias, Roberto, y gracias por tu pregunta. Adelante, maestro, por favor. Claro que sí, maestra, con mucho gusto. La verdad es que este tipo de cuestionamientos invitan a la reflexión, al análisis. Créanme que al momento de llevar a cabo el análisis del tema, no es fácil encontrar información. Cierto es, como lo señalé con anterioridad, nuestro texto constitucional vigente a día de hoy, que es de 1917, justo lo retoma Luis Carlos Ugalde en el año 2004, en donde se establece el término rendición de cuentas. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Creo que sí se escucha ya bien, ¿verdad? El término rendición de cuentas se retoma prácticamente desde aquellos debates en la Cámara de Diputados, en el Constitucional. Se apagaron todos. Perdón. Le comentaba acerca de que en aquellos debates del constituyente de nuestro texto vigente hasta el día de hoy, del año de 1917, en el año 2004, hace alusión a que este término de rendición de cuentas ya se venía analizando y discutiendo desde aquellos años. Justo es hasta inicios del siglo XXI donde se retoma con mayor ímpetu y modernidad este concepto, y que ha servido muchísimo, ha servido demasiado. Prácticamente hablar de rendición de cuentas es un componente, es un elemento que va de la mano con la transparencia, sin embargo no es lo mismo. Yo quiero delinear o dibujarles tres retos que considero importantes que se derivan del
Gracias. Es necesario que las y los legisladores, sus equipos de trabajo y sus comisiones que se integran tengan un papel mucho más activo en este rubro. En la vigilancia a los gobiernos, que tengan conocimientos técnicos todavía más sofisticados en los procesos presupuestarios, desde luego, y el contenido de las políticas públicas e incentivos más orientados hacia el trabajo legislativo de control y vigilancia. El segundo reto considero que es el otorgamiento de autonomía política efectiva a las contralorías. Autonomía política, es delicado. Y a los órganos de fiscalización y la creación dentro de estas instancias de espacios de participación ciudadana. A estas tareas de las contralorías, además, habría que añadir las del combate a la prevención de la corrupción, la coordinación del diseño y publicación de indicadores de gestión y de resultados. Y la tercera y última, que considero también un reto, sería aperturar espacios y mecanismos adecuados para la participación ciudadana. Los que tenemos aún, creo yo, no son suficientes para la gran envergadura del tema que representa la rendición de cuentas. Estos espacios de participación política, de participación ciudadana, considero que deben ser a través de las cuales se ejerza una vigilancia social de la actuación de quienes están en el servicio público y que actúan de manera contraria a derecho. Estos son los tres retos que considero o desafíos prácticamente que como sociedad enfrentamos, sobre los que creo yo que se debe de trabajar arduamente entre sociedad e instituciones debidamente constituidas. Hasta ahí dejo mi comentario. Muchas gracias. No, aquí está. Gracias. Pues con esto de alguna manera contestamos parte de la pregunta, bueno, contesta el expositor parte de la pregunta, y ahora también me cedo el uso del micrófono a Ileana para igual nos presente una respuesta a lo que nos está haciendo, nos está preguntando Roberto, y también para que nos des un cierre de comentarios, por favor. Bueno. Bueno, aquí es donde cobra vida el mencionado concepto que hemos estado escuchando todo el día de ayer y que seguramente van a seguir escuchando el día de hoy, el tema de Encívica. Encívica cobra relevancia porque lo que intenta es crear una nueva cultura cívica, pero sobre todo hacia quienes desempeñan la tarea de la función pública, dado que ahí radica la responsabilidad y credibilidad en la administración pública en general. Creo que es un área de oportunidad muy importante y así como desde la reforma del 2011 en materia de derechos humanos hemos tenido que entrar a una nueva dinámica y un nuevo entendimiento y aprendizaje de lo que son los derechos humanos, dejar atrás las garantías individuales y dar ese salto, dar esa vuelta a la página de viejos conceptos para conceptos actuales y donde los jueces y los magistrados tienen que ver ya hacia el exterior, hacia los convenios, tratados internacionales en la aplicación de la norma para la protección de los derechos humanos. De la misma forma, Encívica entiendo que intenta garantizar este derecho humano que es la rendición de cuentas y yo creo que es un gran reto. Desde mi punto de vista, bueno, ¿qué es lo que faltaría? Pues creo que hay que darle oportunidad a que el Sistema Nacional Anticorrupción se instale, empiece a funcionar, veamos qué cambios, cómo lo fortalecemos y ojalá que más adelante yo quisiera ver la revocación de mandato realmente en nuestra Constitución. Es un tema que realmente me interesa y que creo que podría funcionar en nuestro sistema jurídico mexicano. Y bueno, entonces nada más me gustaría concluir con que la rendición de cuentas es un medio de garantía para la protección de absolutamente todos los derechos humanos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un aplauso, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Nos pide una conclusión aquí el maestro, por favor. Gracias, moderadora. Quiero agregar a lo que bien refiere mi compañera maestra Ileana Hidalgo. El hablar de rendición de cuentas es hablar de un marco ético, político, organizacional, que ciñe la actuación de todos y cada uno de los servidores públicos. La rendición de cuentas es una camisa de fuerza para el servidor público. Así lo interpreto. Y entiéndase por servidor público la naturaleza que establece la propia Constitución en el artículo 108. Aquella persona que desempeña empleo, cargo o comisión, pero principalmente ejecute presupuesto. De no haber rendición de cuentas, considero que como sociedad en su conjunto estaríamos aceptando tácitamente una especie de institucionalización de la mentira. ¿Qué quiere decir? Que al no existir la rendición de cuentas, estaríamos tácitamente obligados a creer o aceptar la información que se nos haga de conocimiento, que afortunadamente existe. La rendición de cuentas es un componente esencial en el que se funda un gobierno democrático y en particular el Sistema Nacional de Transparencia. La rendición de cuentas es prevención y combate a la corrupción. La rendición de cuentas de mano de la transparencia incide en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que prevengan justamente la corrupción. Y con esto cierro. Yo no encuentro en la Ley General del Sistema Nacional de Corrupción ni en el Código Penal Federal una definición clara de lo que es la corrupción. El Diccionario de la Lengua Española nos dice, nos refiere, palabras más o menos, no lo recuerdo exactamente, que la corrupción es el manejo de los recursos públicos en beneficio propio. Y si ese servidor público no lo hace en beneficio propio, lo hace en favor de un tercero, son algunas en las que estamos prácticamente a punto de enfrentarnos y que definitivamente el conceptualizar ese fenómeno de la corrupción no nos debe de dejar más que una obligación ciudadana de exigir cuál es la descripción, qué debemos de entender y cómo se debe de conceptualizar, porque no va a ser suficiente el día de mañana de los procedimientos jurídico-administrativos lo que diga el diccionario de la lengua española. Tiene que estar definido en un cuerpo normativo y a eso tarde que temprano nos vamos a enfrentar. Yo con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. ¿Cómo quiere que funcione si lo pagan? Muchas gracias. Pues yo nada más me permitiría, a manera de conclusión, hacerles una pequeña relatoría de esto, porque me parece que esta primera mesa ha sido pues una mesa que nos habla de este enfoque sistémico en el cual yo creo muchísimo. Yo pienso que la construcción de redes y sistemas para la rendición de cuentas no es otra cosa más que esto que estamos creando de sistemas nacionales, sistemas locales de transparencia, de archivos, anticorrupción y demás. La idea es que vayamos trabajando en un esquema en el que se dé esa red en la que realmente ahora se atrape a todos aquellos que trabajan fuera de lo que debe ser, el deber ser, valga la expresión, y que a todos nos afecta muchísimo, de verdad. Esto nos está llevando a todos a un esquema en el que estamos pidiendo auxilio, en el que nos estamos inundando como todas las inundaciones que han ocurrido en la Ciudad de México. Y a manera de relatoría,
el tema construcción de redes y sistemas para la rendición de cuentas, en esta mesa en la que tuve el honor de moderar para excelentes expositores como el maestro Oscar Guerra, como el doctor David Vega, como Ileana, la maestra también Ileana, y como el doctor Juan Luis Gómez, la verdad es que nos dejó un buen sabor de boca. Oscar nos platicó sobre la parte de la construcción de confianza derivada del alto índice de corrupción, o partió de ahí más bien, y eso que establece la necesidad de construir redes que nos permitan abatir la impunidad. Por un lado, el gobierno debe trabajar para construir esas redes o ese andamiaje ante la dispersión de los entes que no trabajan de manera coordinada, y es por eso que surge la necesidad de generar un enfoque sistémico. Eso está en operación, apenas se está construyendo, aun cuando ya debería estar construido o ya debería de estar comenzando a operar. Sin embargo, lo importante es que ya se está llevando a cabo. Hace una crítica al respecto y señala o concluye que en este papel, en estas redes, la ciudadanía debe ser participativa y es una de los principales protagonistas. El doctor David Vega Verán nos habló o partió de la naturaleza de las instituciones y el papel que desempeñan como mediadores en el ejercicio de los poderes entre la ciudadanía y el gobierno. Dice, él sostiene que tienen un gran reto, que será el de evaluar las políticas públicas frente a un ejercicio de gobierno, frente a propuestas ciudadanas que cada vez están, los ciudadanos cada vez están menos conformes con los resultados. Las auditorías, él piensa, creen que las redes son fundamentales para la fiscalización. Yo también así lo creo. Como contralora, si no se trabaja con todos en un esquema de todos estar vigilando, realmente lo que hacen las contralorías, y qué pena que no está la persona que preguntó hace rato, las contralorías se quedan solas, se quedan gritando en el desierto. En este sentido, él señala que las auditorías son redes fundamentales para la fiscalización. A través de las observaciones se generan propuestas también de ley que se deben tomar en cuenta porque implican las necesidades de la ciudadanía, lo que las autoridades están haciendo mal para satisfacer esas necesidades. La idea es abatir la desconfianza y destaca la importancia de la rendición de cuentas y el papel de la auditoría en el sistema local anticorrupción, con enfoques preventivos, correctivos y profesionales, donde los servidores públicos cada vez estén mayormente capacitados y cuenten con los perfiles adecuados desarrollados a largo plazo y que además vaya permeando desde la educación más básica. Tenemos que comenzar a educarnos en un enfoque todos, en el que estemos acostumbrados a ser transparentes, a rendir cuentas. El maestro Juan Luis, en 4 apartados, nos habló brillantemente sobre conceptos sobre el tema rendición de cuentas como un control de abuso de poder, que es obligatorio y señala que debe realizarse por actores definidos y responsables, dándonos unas cifras que magnifican lo importante del tema que hoy vimos. En el marco normativo señala que el término de rendición de cuentas ya figuraba y las leyes que actualmente lo regulan no las especificó muy bien. Entre los actores destaca el papel fundamental de la ciudadanía, pero también de las estructuras de gobierno, que además operan de manera rutinaria con redes políticas que no abonan o no generan mucho beneficio. Deben generarse líneas transversales que cuenten con elementos comunes dentro de sus respectivas competencias y pasar de redes políticas realmente a redes operativas, a redes que generen un resultado y un tema de rendición de cuentas. Los retos, fundamentalmente él señaló que son 3: profesionalizar el trabajo legislativo, que me parece uno de los más importantes, y el ejemplo de lo que estamos trabajando ahorita en el tema anticorrupción debe ser un ejemplo de profesionalización. Las leyes que saquemos al respecto tienen que ser de lo mejor, pero no nada más normativamente hablando, sino los actores que vayan a encargarse de aplicarlas también deben cumplir con esta profesionalización y esta capacitación. El primer reto será que en el sistema anticorrupción queden las personas capacitadas para ello. Hay por ahí una frase que dice que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no se tiene el perfil, ¿cierto? Si vamos a poner en esos lugares a gente que no tiene el perfil, el sistema anticorrupción no va a servir. Entonces, de ahí vamos a empezar a partir y por eso quise destacar este tema. Otro de los retos, la autonomía política de los órganos fiscalizadores. De verdad, a todos los involucrados en este tema de autonomía y de redes, y lo digo en este foro de autónomos porque siempre lo hemos señalado, de verdad que se respete la autonomía y las competencias de cada órgano autónomo.
Esto es importante para que también los sistemas en este enfoque y las redes funcionen. Hay que aperturar espacios para la participación ciudadana y que los ciudadanos realmente nos volvamos vigilantes. Recordemos que también nosotros como servidores públicos somos ciudadanos y hay por ahí olvidado en las leyes de responsabilidades un artículo que nos obliga a denunciar. Denunciemos también, usemos esos artículos y no permitamos que estas redes negativas sigan permeando. Finalmente, igual de manera magistral como quienes la precedieron, Diana Hidalgo nos habló de la rendición de cuentas como un derecho humano, porque es una obligación de los gobernados hacia los ciudadanos que se materializa con los mecanismos creados legalmente para ello. Señala que se tiene derecho a la información, se tiene derecho a la rendición de cuentas y falta impulsar sanciones más severas, proponiendo incluir la revocación de mandato frente al gran descontento de la población. La creación de redes es fundamental para lograr sinergias y nos habló de la red por la rendición de cuentas, que ha tenido un ejercicio práctico muy importante. Ello señala con el involucramiento de la ciudadanía, de la academia, del gobierno y demás actores involucrados. Que se lleve a cabo una fiscalización que impida saqueos como algunos ejemplos que ella nos dio. Menciona que en este contexto cobra importancia el tema de la encívica. Y a manera de conclusión, destacando el tema de la encívica, queda evidenciado, y esto yo lo agrego, la necesidad de construir redes con un enfoque sistémico como el que hemos estado platicando, que prevengan la corrupción. Que funcione este sistema es responsabilidad de todos. Por eso, el tema de este congreso se llama Cultura Cívica, Ciudadanía Integral y Democracia. ¿Quiénes hacemos todo eso? ¿De quién es la parte de construcción de la cultura? ¿Quiénes somos los ciudadanos que debemos integrarnos? ¿Y quiénes ejercemos democracia? Somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que construir todo esto desde cada uno de los asientos que ustedes ocupan, que también quienes como servidores públicos tenemos la responsabilidad de impulsar. Con esto agradezco su tiempo y espero que la mesa haya sido lo más dinámica que pude hacerla. Muchas gracias.